y vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor una vez más por la belleza de tu iglesia, la belleza de tu palabra, por el poder del evangelio que nos une y que transforma los corazones para gloria de Dios. Señor, quédate con el estudio de tu palabra y que seamos motivados a venir a los pies de Cristo Jesús, que es nuestro más grande reto. Quédate con nosotros, ilumina nuestra mente e inspíranos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez usted ha tenido una mala noche? Una mala noche. No me digan que siempre, ¿verdad? Porque sería peligroso. Una mala noche que ha deseado que amanezca. Que ha deseado que amanezca y que trata de bajar, si es posible, la manecilla del reloj para que aclare, porque la noche es pero tan oscura que usted desea que amanezca. Voy a recordar alguna, por ejemplo, donde le rogábamos al Señor que amaneciera. Allá por el año 1988, el 22 de octubre de 1988, en un lugar donde yo vivía, tenía por ahí 19 años tal vez, y el pueblo donde yo vivía fue azotado por un terrible huracán, el huracán Joan. Y mucha gente, los periodistas y mucha gente decía el huracán Juana, pero en realidad el nombre del huracán Joan, 22 de octubre de 1988. Estábamos nosotros en una campaña evangelística. Yo no sé cuántos han estado en una campaña de 30 noches. No sé, que yo llevo 40 años bautizado en la iglesia, me bauticé a los 13 años. Y en esos tiempos las campañas eran de 30 noches, no así como ahora. 30 noches. No sé si alguno de ustedes estuvo. ¿Alguien estuvo en una campaña de 30 noches? Aquí tenemos un hermano, claro. 30 noches, hermanos. Una noche predicaba cada uno. Éramos varios jóvenes en la iglesia y cada noche predicaba uno. Esa semana fuimos con un hermano mío a una finca a cosechar arroz. Y estábamos recogiendo el arroz, cortando el arroz y jalando el arroz, llevándolo a la bodega de la casa donde estábamos viviendo. Y comenzó la noticia del huracán Joan, que el huracán venía, que el huracán... Nunca habíamos visto algo así que poco creímos. Pero al caer la tarde, el tiempo cambió, la noche se puso oscura, terrible. Y con mi hermano decidimos irnos 3 horas y llegar a la casa para estar con la familia. Así que salimos del campo en remo por los ríos, bajo la tormenta y la oscurana que estaba cayendo. Y cuando llegamos a la ciudad, nos fuimos a la casa con mi hermano y resulta que en la casa no había nadie. Toda la casa cerrada, enllavada por todos lados, amarrada. Me recuerdo que había un árbol de mango grande frente a la casa y habían pasado un lazo por la casa y la habían amarrado al árbol de mango para ver si se salvaba por las noticias que había. Fuimos al lugar donde teníamos la campaña, cerrado. Fuimos a la iglesia, mi iglesia donde yo me bauticé, y allí en la iglesia habían algunas personas dentro de la iglesia y la habían tomado como refugio, y encontré unos jóvenes, así que los jóvenes decidimos irnos. Y cuando llegué a la casa mi familia no estaba, yo no sabía dónde estaba, habían varios refugios y mi familia no estaba ahí. Cuando vamos en la calle, los vientos, la ráfaga de viento comenzó a soplar fuerte, terrible. Se cortó la luz eléctrica, la lluvia está azotando, el viento horrible, y llegamos a la escuela adventista. Y en la escuela adventista entramos a un aula de la escuela que estaba abierta, nos metimos allí los 8 muchachos, entre 15, 19, 20 años. ¿Y dónde vamos a pasar la noche? Bueno, vamos a pasar la noche acá en la escuela. Así que cerramos bien, nos acomodamos ahí. Pero mientras está cayendo la noche, las ráfagas de viento pasan los 117, 130 kilómetros por hora.
las ráfagas de viento, terrible. Y mientras va cayendo la noche, el huracán va arreciando y algo extraño es que se aclaró la noche, clara, muy, muy, muy clara. Cuando había pasado la medianoche, no sé de dónde y cómo, hasta el día de hoy no supe, se aparecieron unos señores con 4 viejitos que los habían sacado del asilo de ancianos que se les había caído. Y por casualidad van pasando ahí y nos lograron ver que estábamos nosotros acurrucados en un aula. Y dijeron, mire, estos jóvenes, les traemos estos ancianitos para que los cuiden. Y nosotros, ni modo, agarramos los ancianitos, los metimos ahí al aula de donde estábamos refugiados. Y el viento era inclemente, se levantó el techo, se cayó todo el techo donde estábamos. Nos trasladamos a la oficina, a la oficina de la escuela y encontramos un playbook, un playbook, no sé, ¿verdad? Sí, es común eso, ¿no? El playbook, una tabla ahí para... Entonces, entre 4 de los muchachos, tomamos la tabla del playbook, metimos a los ancianitos adentro y entre 4 de rodillas estábamos sosteniendo la tabla. Y arriba se cayó el techo, se cayeron unas paredes, se cayeron los árboles. Y nosotros ahí de rodillas sosteniendo esa tabla para proteger a los ancianitos que estaban ahí. Caían ramas, hojas, zinc y toda cosa venía del aire a caer justamente sobre el playbook que estábamos sosteniendo. Y entonces lo que hicimos era rotar un rato cada uno, otros 4, otros 4, otros 4. Hermanos, ¿cómo deseaba la mañana yo ese día, esa noche? ¿Cómo deseaba la mañana? Y llegaban seguramente las 3 de la madrugada y nosotros sosteniendo ese playbook y cayendo basura y cayendo todo y oíamos cómo silbaba el viento, la fuerza, la tormenta y todo lo que está cayendo. Y orábamos al Señor, porque éramos muchachos de la iglesia, Señor, que pase la noche. Que desaparezca la noche, que venga el día, que pase esta crisis, esta tormenta. Nunca en la vida había pasado y una noche como esa, y espero no volverla a pasar. Y si me dicen va un huracán, yo salgo para otro lado para no volver a pasar esa noche. Llegaron las 5 de la mañana. Y cuando llegó las 5 de la mañana, aminoró un poco el viento. Salimos y cuando salimos del cubículo donde estábamos, solamente el aula donde estaba la oficina, quedaron las paredes de pie. Se cayó la escuela, se cayeron las aulas, se fue el techo enterito, todo el techo se levantó y se fue. Y cuando salimos, hermanos, miramos la lejanía, todos los árboles. El huracán, según las estadísticas, llegó a 247 kilómetros por hora. ¿Qué le parece? 247 kilómetros por hora. Pasó el ojo del huracán exactamente donde nosotros estábamos. Y se contabilizaron al final 200 muertos alrededor del lugar donde nosotros estábamos. Cuando nosotros salimos no había nada, absolutamente nada. Y aquellos ancianitos temblaban de frío. Los protegimos, pasó una cuadrilla de la Cruz Roja, de los bomberos, ayudaron a llevar a los ancianitos y nos llevaron a nosotros a un refugio más grande. Y cuando llegamos al refugio, ahí estaba mi mamá, ahí estaban mis otros hermanos, y todavía me regañó por andar en la calle a esa hora. Hermanos, pero qué noche la que viví en esa ocasión. Qué noche, alguna noche de esas que usted quiere que amanezca. Y ese es un extremo tal vez por el fenómeno, pero hay noches donde queremos que amanezca y parece ser que las enfermedades solo llegan de noche. Y cuando caen esas horas de la noche, uno clama al Señor y uno dice, Señor, que amanezca ya, que amanezca el día, que aclarezca el día, porque la noche está oscura. Por lo tanto, la noche oscura se relaciona con el dolor. La noche la relacionamos con el sufrimiento. La noche la relacionamos con las luchas, con las separaciones, con la muerte, con la desesperanza, con la tristeza. Todas esas cosas que nos roban la paz es la noche que nos toca vivir. Ahora, mis queridos hermanos, este planeta Tierra está lleno de oscuridades, de noche, de tristeza, de enfermedades, de muerte, de separación, de falta de paz, de cosas que nos quitan la gana de seguir a veces, la fuerza, la esperanza.
Vivimos en un mundo oscurecido. La vida es una noche de la cual queremos salir. Y por esa razón, el profeta Isaías en el capítulo número 21 exclamó de la siguiente manera. Isaías, el capítulo número 21. Y el versículo número 11, Isaías capítulo 21, y el versículo número 11, yo me imagino que pensando en esa noche oscura, en esa noche violenta, en esa noche terrible de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la paz, cuando la depresión viene a la vida, la soledad y la tristeza. Entonces clamamos como clamó el profeta. Isaías capítulo 21 y el versículo número 11. Profecías sobre Duma, que dan voces a Seir. Guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche guarda? ¿Cuánto falta para que pase la noche? Guarda, ¿qué de la noche? ¿Cuánto falta que amanezca? Y el versículo 12 dice, y el guarda respondió, la mañana viene. Pero esa mañana viene seguida de la noche. Y esa es la vida del ser humano. Pasa la noche, llegamos a tener la paz, la tranquilidad, la fortaleza, la alegría, pero de repente nos encontramos otra vez que cayó la noche. Y el profeta dice, ¿qué de la noche? ¿Cuánto falta para que amanezca? Cuando pasamos por dificultades, por luchas, por enfermedades, por miseria, por derrotas, por tristeza, nos preguntamos ¿cuánto falta para la venida del Señor? ¿Cuánto falta para la mañana gloriosa? ¿Cuánto falta? El apóstol Pablo escribió y dijo, un poquito y el que ha de venir vendrá. Pero ¿cuánto es poquito? ¿Y cuánto ha sido poquito desde que el apóstol Pablo escribió? El libro de Hebreos dice que los hombres de la fe murieron esperando ese día. Murieron con la esperanza de ver la recompensa. Fueron perseguidos, torturados, asesinados. No fueron dignos de este mundo, ni el mundo fue digno de ellos. Y murieron con la esperanza del amanecer glorioso cuando Cristo venga con poder y gloria. Pero no lograron la promesa. Murieron en esa esperanza, murieron en ese dolor. Y un día Jesús está predicando el evangelio, está sirviendo a la gente, está caminando con la gente. Y los discípulos se le acercan con una pregunta extraordinaria. San Mateo capítulo número 24. Y el versículo número 13 en adelante. Jesús les habla del final de la historia, de la noche, de la mañana. Pero antes de la mañana hay una noche. Y esa noche es dolorosa, esa noche es triste, esa noche es un reto, es un desafío para que llegue la mañana. Pero el versículo dice, San Mateo capítulo 24, y el versículo número 3, lo siguiente. Entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción de Jerusalén, la toma de Jerusalén, la pérdida del santuario, la pérdida del lugar de adoración. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se va a derrumbar el templo? ¿Cuándo se va a caer? Y la siguiente pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuáles son las señales, le dice, de la venida del fin del siglo? Ahora, mis queridos hermanos, si a nosotros nos preguntaran cuáles son las señales de la venida de Jesús, somos rápidos para dar la lista de las señales. ¿Sí? Si la pregunta hubiese sido a nosotros, a mí por lo menos yo les suelto las señales ya. ¿Cuáles son las señales? A ver si me ayudan. Correcto, guerras. ¿Qué más? Hambre. ¿Qué más? Coronavirus. ¿Qué más? Guerra, rumores de guerra, terremotos, huracanes, etcétera, etcétera. Esas son las señales. Pero resulta que Jesús no les dijo eso. ¿Se dan cuenta? Jesús no les dijo eso. Lo dijo después. Pero a la pregunta del Señor, y lo que más le preocupaba al Señor no era el terremoto, el huracán, la peste, el coronavirus, la influenza porcina y nada de eso. ¿Cuál fue la primera impresión de la preocupación de Jesús? ¿Verdad, hermano? Aceleramos muy rápido.
Nos aceleramos muy rápido, porque el Señor no corrió a decirle, oiga, mis discípulos, va a haber guerra, rumores de guerra, pestes, enfermedades, hambres, pestilencia. No. El Señor les dijo lo siguiente, escrito está, versículo número 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, el problema no son las señales, el problema es el engaño. Jesús no está preocupado tanto por las señales, hermanos. Está preocupado por el engaño. Y este mundo está engañado. El 99.9% del mundo vive engañado. Entonces, lo que Jesús dijo de la gran crisis final es el engaño. ¿El engaño de qué? Y la advertencia de Jesús me deja a mí perplejo y claro que la preocupación de Jesús no son las enfermedades, las guerras, terremotos. La preocupación de Jesús dice, mirad que nadie os engañe. ¿Quién lee ese pedacito de la Biblia? Por lo general nos vamos a las señales. Y resulta que la gran preocupación de Jesús antes de su venida, la gran preocupación de la humanidad antes de la venida de Jesús debería ser la cantidad de engaños que se nos sirve en bandeja de plata y de oro. ¿Qué es el engaño? El engaño es creer fielmente con una fe cristalina a ciegas en un error. Es más fácil, hermanos, convencer a una persona que no sabe nada a convencer a una que está engañada. Jesús les dijo a los discípulos, miren, lo que va a suceder primero es el engaño. La gente va a ser engañada. Y una gente engañada no sale fácil de su ignorancia y de su engaño. Entonces, dice el versículo número 5, porque vendrán muchos en mi nombre. Jesús no ha comenzado a decir de la guerra, rumores de guerra, todavía no. Tengan cuidado del engaño. Ahora, el engaño no es ser ateos, hermanos. Hoy decir que es ateo es lo de menos. Hubo un tiempo que decir que era ateo era, wow, qué peligroso es ateo. Ahora no. Ahora el engaño más grande es creer lo que parece que es verdad. Creer lo que parece que es verdad. Y el versículo dice que Jesús les dijo, porque vendrán muchos en mi nombre. Si a la gente usted le habla claro, sin mezclar el engaño, la gente le puede creer. Ya sea bueno o malo, le va a creer. Pero sacar a alguien del engaño porque le gusta, porque lo practica, porque lo saborea, es duro. Hace un tiempo atrás andaba dando un estudio bíblico con un señor de acá, por cierto, de acá de Estados Unidos. Y llegamos a una casa y me dice él, mire, yo voy a ir a esa casa, dice, usted entra a la otra. Así que fue a la casa, pero así como entró, así salió, pero venía asustado el señor, asustado. Vámonos, me dice, vámonos. Le digo yo, ¿pero qué le pasó? ¿Lo recibieron? ¿Qué? Dice que había un señor sentado en la casa donde entró. Y le dijo, señor, le dice, buenas tardes, vengo a ofrecerle, dice, estudios bíblicos para que hablemos de Jesús, de Dios. Y le dice el Señor, mire, le dice, no puedo aceptarle un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque el Dios de ustedes, dice, lanzó al mío del cielo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece, hermano? Tenía razón, usted también hubiera corrido, ¿verdad, hermano? Porque el Dios de ustedes, dice, lanzó al mío del cielo. Cuando la gente se le enfrenta así, está claro. No hay problema. Pero cuando la gente le dice, mire, voy con la palabra y le solapan, no sé si esa frase es correcta, la verdad.
con el error la gente cae fácil. Es que la herramienta más grande de Satanás es mezclar el error con la verdad. Si no, preguntémosle a la hermana Eva y al hermano Adán. Porque el error y la verdad se mezclan. ¿Bien? Y el peligro más grande del pecado o del ser humano es caer en el error. Entonces Jesús, de una manera magistral y extraordinaria, le dice, miren que nadie los engañe. No caigan en el error, no caigan en la mentira. Ahora Jesús le dice, porque muchos vendrán en mi nombre. ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál es el engaño? Mi nombre, ¿correcto? Correcto. Hablar en nombre de Cristo cuando mis actos están separados de Cristo. Y entonces Jesús le dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre. Y luego sigue diciéndole yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Ahora, hermanos, el peligro del engaño al cual Jesús está haciendo referencia comienza con el versículo número 10. El versículo número 10, para entender claramente la respuesta que Jesús le da a los discípulos. El versículo número 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 10. Entonces, cuando Jesús está hablando del engaño, está hablando que la artimaña de Satanás, que la estrategia de Satanás es tergiversar la palabra de Dios, tergiversar el evangelio de Dios de tal manera que sea grato al oído de las personas, pero no es el evangelio de Dios. Entonces Jesucristo le dice, muchos tropezarán. Porque creyendo que siguen a Dios, creyendo que sirven al Señor, creyendo que van en el camino correcto, creyendo que van agradando a Dios, se darán cuenta que estuvieron al final en el camino equivocado. Eso es engaño. Ahora, cuando se habla del engaño, el engaño trae consigo otro sinnúmero de consecuencias, perplejidades, inseguridades, proliferación de la maldad, la deshumanidad de las personas. Una persona que ha caído en el engaño y que ha tropezado, pierde la fe, pierde la esperanza, pierde la confianza, pierde el deseo de la palabra de Dios porque estuvo engañado y cree que todos lo van a engañar. Y una persona que está engañada, bueno, que cree en el engaño, que no sabe que está engañada, le va a aceptar cualquier cosa que usted le diga. Pero una persona que se desencantó del engaño, ahora cuesta llevarle el evangelio porque todo lo sospecha. Y entonces usted llega y le dice, mire, fíjese que aquí vengo. Oh, no, yo ya estuve, dice, en un lugar que sí dicen que eran cristianos y viera lo que me hicieron. Y tal vez nunca usted había estado con ellos. Pero le hicieron, en el engaño, le hicieron más mal que bien. Y esa persona cierra el corazón y la mente al evangelio y todo lo sospecha. Y entonces la gente dice, mire, como a mí me engañaron, me parece que todos los que andan con la Biblia son mentirosos. Entonces la gente dice, hay más los mentirosos. Cuando ven que alguien va con la Biblia, aunque no sea el que lo engañó, entonces la gente le dice, ahí va el mentiroso, esos son mentirosos. ¿Se da cuenta? Entonces el enemigo es astuto. El enemigo sabe que engañando a alguien, tergiversándole la verdad a alguien, va a ser más difícil que acepte la verdad del cielo. Por lo tanto, dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros sin razón alguna y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué la gente aborrece el evangelio? Porque han sido engañados en nombre del evangelio y ahora que les llega la luz, la rechazan porque fueron engañados, porque están heridos,
Satanás es astuto, Satanás sabe que él va ganando terreno cada vez que se tergiversa la palabra, cada vez que se traslita un texto, cada vez que se hace un error de una escritura. Satanás sabe que esas mentes van quedando heridas, van quedando resentidas y van quedando más reacias al evangelio, y él gana. Entonces Jesús les dijo, cuidado con el engaño. Tengan cuidado, mirad que nadie os engañe. Porque el que no ha sido engañado agarra la palabra de Dios, la disfruta, la agarra la verdad, la disfruta, vive de la verdad, porque no tiene complejos, porque no ha sido engañado. Pero el que ha sido engañado, y yo he encontrado personas que dicen, mire, anduve en esta religión probando, no me gustó. Anduve en esta otra probando, no me gustó. Ahora anduve en esta otra probando, no me gustó. Ahora vienen ustedes, voy a ver si me gusta, dice. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás va ganando la batalla en esa mente. Porque la palabra es sencilla. El Señor Jesús dijo que la palabra es tan sencilla que un niño la puede leer y entenderla. ¿Por qué no la entienden entonces los doctos y estudiados y filósofos? Y hay gente que dice, mire, pero si ese es doctor en teología, ¿y por qué no acepta tal verdad? ¿Y por qué no acepta tal cosa si él es doctor en teología? Ah, porque el diablo los ha hecho. Ha vivido, los ha llevado al engaño y ahora ellos han cerrado su corazón para no oír la palabra de Dios como debe ser. El versículo número 11 presenta lo siguiente, el versículo número 11. Y muchos falsos profetas. ¿Saben, hermanos, que hoy el engañado cree que ser profeta es un trabajo? Y dice, mire, yo antes era pastor y me pagaban tanto, ahora soy profeta, ahora tienen que pagarme más. ¿Dónde vio que el profeta? Es más, la mayoría, si no todas las ocasiones, cuando Dios llamó a un hombre para profeta, ese hombre no quería ser profeta. Ah, pastor, y la escuela de los profetas, es que esa escuela no era para ser profeta, la dirigían los profetas. Pero eso no era para ir a ser profetas. El profeta es llamado por el Señor. Entonces hoy la gente dice, no, yo ya no soy pastor, dice, soy apóstol. No, yo no soy apóstol, ahora soy profeta. Y la gente le ha agarrado por soñar y andan soñando. Yo soñé, pastor, mire, yo soñé. ¿Qué? Venga, pastor, dígame, ¿qué será lo que yo soñé? Y el versículo 11 dice que el grave problema, antes que amanezca, antes que la noche pase, antes que venga la mañana gloriosa, esta es la señal que Satanás utiliza para engañar la mente de la gente. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A mí no me gusta hablar ya del coronavirus, ¿sabe? Alguien me dijo, no, ya no lo mencione, dice, ese animal. Pero mire, hermano. Cuando surgió el problema del coronavirus, aparecieron, casi revientan los televisores y las señales, los profetas declarando polvo el coronavirus. Yo no sé si alguno de ustedes logró ver eso. El pasado yo declaro, dice, por el poder que Dios me dio, que se hace polvo el virus. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice, aquí, dice la palabra, muchos, ¿qué, hermanos? Falsos profetas. Claro, a Satanás le da resultado, porque entre más gente se engaña, más gente cuesta que abrace el evangelio correcto. Porque entre más gente es engañada, más gente cuesta que abrace, porque sospechan ahora del evangelio correcto. Entonces Jesús dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hoy en día, hermanos, solo falta poner un programa de cristiano en la televisión y ahí lo primero le va a decir el profeta. Engañando a la gente y miles de personas a ciegas. Usted han leído las historias de personas que aquí han muerto porque les han dicho que va a pasar un cometa y que el cometa se lo va a llevar. ¿Cómo la gente es capaz de creer esas cosas? Entonces Jesús dijo, muchos falsos profetas
Se levantarán y engañarán a muchos. Y el grave problema de ese engaño es que las personas después no aceptan la verdad del Evangelio. Romanos capítulo 1 y el versículo número 28 dice lo siguiente. Romanos capítulo 1 y el versículo número 28. Porque siempre yo he visto hermanos, personas que dicen, pastor, pero ¿cómo? Esa gente engaña y están llenas las iglesias. Y usted quiere dar un estudio bíblico y nadie lo recibe, nadie lo quiere aceptar, pero allí sí van. ¿Por qué van? Romanos 1:28 creo que nos puede ayudar y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, hermanos queridos, como dijo Apocalipsis, el que sea injusto, siga siendo injusto todavía, de ese gusto. Como dijo Salomón, goza de la vida, pero sabe, Dios te va a juzgar. Entonces el apóstol Pablo dice, y como no tomaron en cuenta la gente que es engañada, no tiene cuidado del engaño, como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que prolifera el pecado y la maldad, porque la gente hoy en día le cegó la vista a la palabra de Dios y siguen fábulas e historias y cuentos y viven engañados. Entonces el Señor Jesús dijo, vendrían pseudos líderes religiosos que aprovechando la ignorancia de las personas le dan rienda suelta a sus ideas sensacionalistas y emocionadas, y la gente va al culto y dice, mire, yo fui a la campaña y pastor, yo no sentí nada. Porque así le han enseñado que hay que ir a la iglesia para sentir. Y si no siento nada, Dios no está ahí. Entonces la gente busca dónde sentir. Entonces el pseudo líder hace que sientan sensaciones, emociones. Y la palabra dice que por eso los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Mirad que nadie os engañe. Y el versículo número 12, voy a Mateo 24 y el versículo 12, he mencionado tres cosas, ¿verdad, hermano? Muchos tropezarán entonces por el engaño. Lindas personas que no deberían estar en el error por los dones y capacidades que tienen. Satanás, como decía la sierva del Señor, los tiene arrullados en sus brazos en un sueño profundo. Porque no tomaron en cuenta a Dios. Y el versículo 11 dice, muchos falsos profetas y líderes han surgido y surgirán y engañarán a muchos. Pero el versículo número 12, esa es la noche que estamos viviendo. Por eso estamos viviendo esta noche tan oscura en esta sociedad. Y el versículo número 12 dice, y por haberse multiplicado. ¿Por qué se multiplicó la maldad? Por el engaño, por la miseria, por la tergiversación de las escrituras. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso, hermanos, el amor puro, honesto y sincero no ha desaparecido casi de esta noche oscura? Es triste ver parejas lindas, enamoradas, entre comillas. Se prometen cielo y tierra, el mar, y si hubiera otro planeta también se van a su pareja y a los 2 años están divorciándose. Ay, el amor. Es que no sé qué me pasó, pastor, yo no sé qué me pasó. Esta mujer me durmió, dice, así como dijo Adán. Porque dice la palabra, hermanos, que por haberse dejado engañar la sociedad,
por haber entregado el Señor la mente a una reprobación total, porque no quieren de otra manera, el amor de muchos se enfriará. Los hijos le gritan a los padres cualquier barbaridad que quieren gritarle. Y los padres de asustarse no pasan. Lo oyó, pastor. Lo oyó, hermano, lo que dijo. Qué bárbaro, muchacho. El amor del mucho se ha enfriado. Se enfrió el amor entre los padres, el amor a los padres. Como dijo alguien por ahí, ahora la gente cuida más a su perrito que a su abuelito. Se perdió el amor. Se perdió el respeto. Aquella familia que se amaban, que era lindo estar en el hogar. Hoy la gente quiere andar en sus caminos diferentes porque no hay amor de Dios en las familias, no hay amor de Dios en las casas, no hay amor de Dios en los hogares, no hay amor de Dios ni en la iglesia a veces, hermano. Sí, a veces se pelea más aquí que en cualquier otro país de guerra. Hemos perdido el amor, tenemos el peligro de perder el amor de Dios. Se ha perdido el amor a los padres, el respeto a los padres, el respeto a los adultos. El buenos días, el buenas noches, el Señor, qué educación la que hemos perdido, porque el amor de muchos se enfriará. La gente, como no ha respetado lo espiritual, como se ha engañado, se desencantó de lo espiritual, y lo espiritual lo vemos como una carga. Es más, hay países que lucharon para en su constitución prohibir que a los niños en las escuelas se les enseñara la palabra de Dios. Intentaron meter para que no se hablara la palabra hasta los 15 años, se les hable de Dios, allá ellos sí deciden. A los 15 años está torcido cualquier generación. Entonces la palabra de Dios dice, mire, que no los engañen. Dijo, pero nosotros, hay terremotos, señales, hay terremotos, señales. Pero no nos damos cuenta que el engaño es la herramienta más poderosa que le ha funcionado a Satanás. El engaño. Entonces Jesús le dijo, por haberse multiplicado el amor a Dios se perderá, el amor a los padres, se ha perdido el amor, el respeto al matrimonio, al hogar, a la familia, a los valores, a la belleza de la inocencia. La belleza de la inocencia. Nosotros éramos inocentes, ¿verdad, hermanos? Esa generación, qué inocencia. Pero el Señor dice, antes que amanezca, antes que venga la mañana, el amor se enfriará. Antes que venga la mañana, los valores se perderán. Antes que venga la mañana, habrá una pérdida y se enfriará todo sentimiento bonito que honre al Señor. Y ahora el amor de muchos se está enfriando, la familia, los valores. Pero saben, mis queridos hermanos, todo eso terrible, hombres, mujeres, perdiendo los valores, los principios de la palabra de Dios. Todo eso nos indica que ya va a amanecer. Esa es la esperanza que tenemos, que ya va a amanecer. Y por eso le pregunta al guarda, ¿qué de la noche? El guarda dice, ya va a amanecer. Ahora la pregunta es, cuando amanezca, ¿dónde estarás tú? Y si no amanece mientras tú vives, ¿dónde estarán tus huesitos cuando amanezca? La noche está avanzada. Se oye el clarín de la mañana. Se oye el canto de la mañana. Se respira a mañana. Cristo viene, mi querido hermano. Cristo está a la puerta ahora. No hay mañana para la humanidad. No hay mañana para tu vida. No hay mañana para el engaño. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Antes que amanezca, y si amanece, que nos agarre el lucero de la mañana en paz con Dios. Yo no me quiero quedar. Yo quiero ir con Cristo Jesús.
Debería ser injusto sufrir toda la noche y no llegar a la mañana. Sería triste perecer en la noche oscura, sabiendo que hay esperanza en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 3 y el versículo número 5, de una manera tan extraordinaria y maravillosa, escribió lo siguiente. Hebreos capítulo número 3. Y el versículo número 15 dice la palabra de Dios. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación del desierto, se acercaban ya a la tierra prometida, ya iban a entrar a la tierra prometida. Y ya para dar el último eslabón a la tierra prometida, se rebelaron contra Dios. Y el Señor les dijo, generación rebelde, van a dar la vuelta y van a andar por el desierto 40 años hasta que no quede ni uno, porque no tomaron en cuenta a Dios. Hermanos, la mañana viene, el día amanece, la trompeta sonará en cualquier momento. ¿Dónde estarás tú? Y por eso el apóstol Pablo de una manera magistral dice, si oyeres hoy su voz, si oye la palabra hoy, si oye la voz de Dios hoy, sepa que son las señales de un glorioso amanecer. Y Hebreos capítulo 4 y el versículo 7, con una gran solemnidad el apóstol vuelve a repetir, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Es que hoy es importante, hermanos. Mañana no sabemos. El sabio Salomón dice que la vida es como la neblina que hoy es y mañana no está. Hoy es el día. El día es hoy. Y por eso dice, si oyeres hoy su voz, hoy se te dice, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada día de esta semana, cada noche, vamos a oír la voz de Dios. Y si Dios nos da vida y estamos vivos mañana, mañana será un nuevo hoy. Pero hoy, mañana es mañana. Hoy es hoy. Mi querido hermano, este mundo no es tu hogar. Esta noche oscura no es la promesa de Dios. Este mundo que estamos viviendo de dolor que se desangra en el pecado, este no es mi hogar. Cuando amanezca la mañana gloriosa, yo no me quiero quedar. Yo quiero estar con Cristo ahí. Yo quiero que Cristo mencione mi nombre y que me diga, hijo, entra al gozo de tu Señor. Pero para eso, si estás engañado, sal del engaño, urgente. Y si no has sido engañado, no se deje engañar, crea en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, hoy, antes que amanezca la mañana, en esta noche oscura, miserable en la cual nos ha tocado vivir, queremos poner nuestra vista en Cristo Jesús? Hoy en día. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. ¿Hay alguien que puesto de pie quiere decirle, Señor, hoy quiero que tú me sostengas firme para no caer en el engaño? Que me sostengas firme en la verdad siempre. Que ilumines mi mente, mi camino, que me enseñes el camino. Porque yo quiero vivir con Cristo por la eternidad. Porque yo quiero que cuando suene la trompeta de la mañana, yo pueda estar ahí, de pie, listo para recibir el galardón de vida. ¿Quién será el primero? Si ese es tu deseo, ponte de pie. Ponte de pie. Yo quiero orar contigo. Porque todos estamos en riesgo de fracasar. Porque vivimos en este mundo. Pero mis queridos hermanos, viene la mañana gloriosa. Y yo no me quiero quedar. Vamos a orar.
Querido Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, la batalla es recia. La noche es tan oscura que casi se puede palpar. Este mundo va a oscuras, a un despeñadero, sin Cristo, sin esperanza y sin consuelo, y creen que llevan luz. Pero Señor Jesús, hoy nosotros queremos decir, Señor, guárdanos de caer en tentación. Enséñanos el camino, Señor. Que tu palabra ilumine la senda de los justos y que la luz del Evangelio vaya en aumento en nuestra vida hasta que el día sea perfecto. Padre, cuando la trompeta suene finalmente, ya sea que estén mis huesos en la tumba, yo quiero que no queden allí, quiero resucitar primero, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si estoy vivo cuando Cristo venga, quiero alzar mi vista al cielo y decir, este es mi Dios. Le he esperado y Él me salvará. Señor, danos fuerza, danos poder, danos tu palabra cada día y la belleza del Evangelio en nuestra vida. Ayúdanos a caminar juntos esta semana y conocer grandes verdades que están en tu palabra. Ayúdanos a invitar a otros y que podamos crecer juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.